están? Ya estamos llegando al final de nuestro programa y hoy vamos a estudiar el punto número 2 de la unidad 9, cuyo objetivo es comprender el significado de la balanza de pagos y determinar los flujos de capital internacionales. Para esto vamos a necesitar la lectura del capítulo 19 de Paul Krugman, así como también revisar el material del INDEC que está publicado en el aula virtual, ya que es material actualizado sobre los datos de la realidad argentina en cuanto a estas variables que vamos a analizar o a estas herramientas que vamos a utilizar, como son la balanza de pagos y el flujo de capital internacional. Es importante que por lo menos le den una lectura al manual de metodología que propone el INDEC, para que vean y lo relacionen con respecto a lo que propone Paul Krugman en cuanto a la elaboración de la balanza de pagos. En primer lugar, lo que tenemos que definir entonces es qué es y para qué sirve la balanza de pagos de un país. En este sentido, podemos afirmar que la balanza es un registro sistemático, contable, que se elabora en base a un sistema uniforme a nivel internacional, ¿sí? Entonces, todos los países van a llevar adelante la contabilización de sus transacciones con el resto de los países dentro de esta herramienta que se llama balanza de pagos, ¿sí? Lo podemos asemejar, digamos, a lo que las empresas utilizan como un estado contable, nada más que en este caso es a nivel nacional y solamente se van a registrar las transacciones que se realizan entre distintos países. O sea, se van a realizar transacciones entre los residentes de Argentina, no se contabiliza en la balanza de pagos. Pero si Argentina, cualquier ciudadano de Argentina, cualquier residente de Argentina, realiza una transacción con un residente de otro país, entonces en ese caso se debe contabilizar y registrar en este instrumento que llamamos balanza de pagos, ¿sí? Entonces, nos tiene que quedar en claro que es un registro sistemático, contable, que justamente se va a regir por el método de la partida doble y que me va a reflejar las transacciones de bienes y servicios o transacciones financieras de un país con otro país. ¿Cuál va a ser el objetivo de la balanza de pagos? Pues bien, el objetivo es claramente informar al gobierno o al Estado nacional cuál es la posición internacional del país con respecto a los demás países, ¿sí? Y de esta manera ser un instrumento que permita formular políticas monetarias, fiscales y comerciales, ¿sí? O sea, generar información para la toma de decisiones del gobierno con respecto a todo lo que sean políticas que consideren a la situación del país en relación al resto del mundo, ¿sí? Bien. También, además del Estado, lo van a usar justamente los otros estados u otros entes o agentes económicos que estén interesados en realizar transacciones con el país, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro, si estamos diciendo que la balanza de pago es un instrumento que nos va a reflejar las transacciones entre residentes de distintos países, es
¿qué entendemos por residente? Y acá tenemos que considerar la definición en términos económicos. Un individuo residente, cuando hablamos de la balanza de pagos, es toda persona que posee su centro de interés económico en el país donde se elabora la balanza de pagos. ¿Sí? No estamos hablando en sí de lo que dice el documento o el pasaporte, sino que estamos hablando dónde esa persona tiene su centro de interés económico, donde realiza las principales actividades económicas. Y lo mismo con las instituciones residentes. ¿Sí? Las instituciones residentes vamos a incluir al gobierno, ¿sí? Nacional, provincial o municipal, a las empresas privadas y a las organizaciones sin fines de lucro que estén establecidas en el país. Krugman nos plantea un esquema, ¿sí? Donde nos muestra de manera clara cómo funciona esta herramienta de la balanza de pagos, mostrándola como un resumen contable de las transacciones con otros países, y de alguna manera lo podríamos relacionar con el funcionamiento del esquema del flujo circular. Si bien no es lo mismo, digamos, a primera vista podríamos relacionar como para poder establecer mejor el contenido. Entonces, acá vamos a tener dos actores. Por un lado, los residentes de Argentina, y por otro lado, los residentes del resto del mundo. Todo aquel que no sea residente de Argentina es un residente del resto del mundo, y viceversa, ¿sí? ¿Qué es lo que nos muestra este esquema? Por un lado, vamos a tener todos los pagos que Argentina hace al resto del mundo por compras que Argentina hace al resto del mundo de bienes y servicios, rentas y transferencias, que es lo que estamos viendo en las flechas amarillas. Y, a su vez, el resto del mundo va a pagar o va a enviar pagos a la Argentina por compra de bienes y servicios, rentas y transferencias que el resto del mundo hace a Argentina. Este flujo amarillo de flechas amarillas, o el flujo interno que estamos viendo, es lo que corresponde en la balanza de pagos a la cuenta corriente. Estas operaciones o estas transacciones no van a generar pasivos en las cuentas, ¿sí? Por el otro lado, tenemos la flecha celeste o la flecha exterior, el flujo exterior, que me va a mostrar los pagos que hace Argentina al resto del mundo por comprar activos, y los pagos que hace el resto del mundo a la Argentina por comprarle activos. Este flujo celeste o externo nos va a representar a la cuenta financiera. De acuerdo a la lógica que plantea la balanza de pagos y lo que hablábamos hoy de la partida doble y los demás criterios que acompañan el proceso de confección de este instrumento, el flujo que va desde Argentina al resto del mundo debería ser igual al flujo que viene del resto del mundo a la Argentina. ¿Sí? Bueno, esto es lo que estábamos diciendo recién. Y por último, aclarar que la suma de lo que nosotros llamamos cuenta corriente más lo que llamamos cuenta financiera debe ser igual a 0, ¿sí? O sea, la cuenta corriente debe equilibrarse con la cuenta financiera o deben compensarse entre sí.
¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo se generan los recursos de un país y hacia dónde se destinan los recursos de ese país, siempre hablando en el contexto internacional o hablando de las transacciones internacionales. ¿Sí? La única diferencia que puede haber es lo que llamamos discrepancia estadística, que se registra con una cuenta que se llama errores y omisiones, que es una diferencia que debería ser mínima y que obviamente, como su nombre lo indica, corresponde a algunas diferencias que pueden existir de acuerdo a las fuentes de información de las cuales se sacan los datos para realizar estos registros contables en la balanza de pago. Pero lo importante acá entonces es que las cuentas se tienen que compensar y que la sumatoria de ambas nos tiene que dar 0, ¿sí? O lo que es lo mismo a través de un simple pasaje de términos, tienen que tener el signo opuesto. O sea, si la cuenta corriente me da positivo, la cuenta financiera me debería dar negativo, o a la inversa. Ahora podemos ver un ejemplo de nuestro país, ¿sí? Como dijimos, tiene una forma de un registro contable y lo que nos va a mostrar son los ingresos que proceden de extranjeros, que van a ser el origen de los fondos de nuestro país, o en este caso del país que elabora la balanza de pagos, y por el otro lado, los pagos que se hacen a los extranjeros, o utilizando los términos técnicos, muestra los ingresos procedentes de no residentes que se convierten en el origen de los fondos del país que elabora la balanza de pagos y los pagos a no residentes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos la lectura acá? En la fila 1 tenemos ventas y compras de bienes y servicios. ¿Sí? Todo lo que sea bienes y servicios va a estar incluido en esta primera fila. Lo que el país pagó, perdón, lo que el extranjero pagó al país fueron 1.827 pesos en este ejemplo, y lo que el país pagó al extranjero son 2.522. Obviamente que si nosotros esto lo pagamos, va a ser una salida de dinero. Por lo tanto, cuando hacemos el saldo neto, los pagos que recibimos van con signo positivo y los saldos que pagamos o que salen al exterior o a los no residentes van a llevar el signo negativo. Por lo tanto, acá vamos a tener como saldo neto de ventas y compras de bienes y servicios 695 negativo. ¿Por qué? Porque va a surgir de la diferencia entre 1.827, que son los pagos que recibimos, menos 2.522, que son los pagos que nosotros hicimos al extranjero. Lo mismo podemos ir analizando con cada una de las otras filas, ¿sí? El saldo neto siempre se va a calcular de la misma manera. Y como estábamos diciendo recién, tenemos las columnas, ¿sí? La columna 2, por ejemplo, en este caso, me podría estar mostrando las exportaciones de soja, ¿sí? Lo que yo vendí de soja al exterior, o los pagos de extranjeros a empresas argentinas de consultoría, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese es el dinero que ingresa al país. Mientras que la columna 3 nos va a mostrar, por ejemplo, un caso de importaciones de petróleo, o sea, petróleo que compramos a un no residente, o pagos de empresas que son argentinas por servicio de atención telefónica a empresas de Colombia, por ejemplo, que entonces van a ser un egreso. De la misma manera, se analizan en cada caso las columnas. ¿Sí? Acá tenemos más ejemplos. Entonces, en la fila 2 vamos a tener las rentas de los factores, que son las rentas que se pagan o se cobran, depende en qué columna estemos mirando, por el uso de los factores de la producción. ¿Sí?
La mayoría corresponde a las rentas de inversiones o rentas del trabajo. Nuevamente, el cálculo del saldo neto se realiza de manera similar. Y por último tenemos en la fila 3 las transferencias, que son transferencias internacionales. Estas son justamente fondos que se envían de residentes de un país a residentes de otro país o a no residentes de ese país, sin ninguna contraprestación específica, ¿sí? Entonces, las transferencias solamente son fondos que se envían entre residentes y no residentes. Obviamente, si son transferencias que salen de un residente del país que está contabilizando la balanza de pagos hacia otro, va a tener un signo negativo para el cálculo porque es un egreso, y si son transferencias que ingresan al país, es un signo positivo. Bien. Estas tres cuentas que estábamos viendo, las tres primeras filas, van a conformar lo que llamamos la cuenta corriente, ¿sí? Para calcular la cuenta corriente, lo que vamos a hacer es sumar el saldo neto de la fila 1, de la fila 2 y de la fila 3. En este caso tendríamos que hacer menos 695 más 119 menos 128. Y eso nos da un resultado negativo de 704. ¿Sí? O sea que la cuenta corriente tiene un déficit. Si nosotros vemos que la cuenta tiene un déficit, dado que ya sabemos por la ecuación previa que vimos que esta cuenta tiene que compensarse con la cuenta financiera, nosotros sabemos que la cuenta financiera por lo menos tiene que tener signo positivo y debería de darnos un valor de 704. ¿Sí? Si existe alguna diferencia, debería ser por errores u omisiones, ¿sí? Que es la discrepancia estadística que habíamos hablado. En principio ya sabemos que si la cuenta corriente nos da este resultado, la cuenta financiera tendría que ser el opuesto. Luego seguimos con lo que es la fila 4. ¿Sí? La fila 4 nos va a mostrar compras y ventas públicas de activos, ¿sí? Por ejemplo, el Banco Central. Nuevamente, los valores van a ser calculados de la misma manera que estábamos viendo recién, digamos con un debe y un haber y un saldo neto de esas dos columnas. Y por último tenemos la fila 5, que nos va a mostrar la compra y venta de activos hechas por empresas privadas, ¿sí? Estas dos últimas filas, las compras y ventas públicas de activos y las compras y ventas privadas de activos, van a resultar en lo que llamamos la cuenta financiera. Esta cuenta financiera sí va a generar pasivos, o sea, las transacciones que se realicen dentro de esta cuenta sí nos van a generar un pasivo. Y claramente, como habíamos anticipado, esta cuenta financiera nos da un saldo de 704 positivo, porque debe compensarse con la cuenta corriente que habíamos dicho recién. Si hacemos 704 negativo más 704 positivo, nos da un valor 0, o sea que se compensa, ¿sí? Entonces, como repetimos acá lo que dijimos recién, los saldos de las cuentas corrientes y cuentas financieras reflejan dos tipos de transacciones distintas. Por un lado, las que crean pasivos y por otro lado, las que no crean pasivos. Dijimos que las que crean pasivos son las de las transacciones de la cuenta financiera.
y las que no crean pasivos son las de las cuentas corrientes. La de la balanza por cuenta corriente. ¿Cómo vamos a calcular la balanza por cuenta corriente? Como dijimos hoy, sumamos las filas, ¿sí? Las filas de bienes y servicios, la fila de transferencias y la fila de renta de los factores. Obviamente que es más o menos porque va a depender del signo del saldo neto que tenga cada una de esas subcuentas. Y por último, tenemos la balanza por cuenta financiera, que va a ser la sumatoria entre las ventas y compras de activos a residentes en el extranjero, y esas sí son las operaciones que crean pasivos. Aquí tenemos un ejemplo de un caso de la balanza de pagos de Argentina, según el INDEC, y esto es lo que yo les pido que profundicen en el material extra que tienen disponible en el aula virtual. Si bien no es necesario que lo estudien con excesiva profundidad, porque estos son temas que los van a volver a estudiar más adelante, pero para los que estén interesados, sí, es una herramienta muy completa, muy interesante, y que les puede ayudar a entender muchas cuestiones, ¿sí? A nivel macroeconómico dentro de lo que son los datos del país. Entonces, acá tenemos en concreto un caso de cómo presenta Argentina su balanza de pagos. Si bien nosotros dijimos que a nivel internacional hay ciertos estándares para que cada país haga su balanza de pago y después todos los países puedan comparar entre sí las balanzas, también es verdad que hacia adentro de la organización de la balanza o de la presentación pueden existir pequeñas diferencias en cuanto a cómo se expone la información. La información que se expone es la misma. Lo que puede variar en algunos casos es la forma de la presentación. Entonces, la primera diferencia que nosotros podemos ver acá con respecto a lo que estábamos viendo recién es que en Argentina tenemos como 3 subcuentas. Nosotros estábamos hablando de cuenta corriente y de cuenta financiera. Y ahora, cuando miramos la presentación de Argentina, nos aparece una cuenta de capital. ¿Quiere decir que está mal? No. ¿Quiere decir que Argentina no está siguiendo los lineamientos internacionales? No. Quiere decir simplemente que Argentina presenta su balanza de una manera distinta. Pero está mostrando la misma información, ¿sí? Entonces, acá lo que podemos ver es que Argentina, para el primer trimestre del año 2019, en millones de dólares, tuvo una cuenta corriente deficitaria de 3.849 millones de dólares. Tuvo una cuenta de capital superavitaria de 32 y tuvo una cuenta financiera deficitaria también de 4.935 millones. Vemos también cómo está compuesta cada una de esas cuentas a su interior: la cuenta corriente, bienes y servicios, ingreso primario o lo que llamamos rentas, y el ingreso secundario o lo que llamamos transferencias corrientes. Para los chicos que vayan a estudiar economía, esto lo vamos a profundizar en la materia de cuentas nacionales, y para el resto lo pueden profundizar un poco más cuando den macroeconomía. Y la cuenta financiera se va a dividir o subdividir en cuentas que se van a llamar en este caso inversión directa, inversión de cartera, instrumentos financieros derivados, otras inversiones y activos de reserva, que es un concepto de los más importantes porque justamente es lo que nos va a mostrar cómo afectó las transacciones que se realizaron dentro del país a las reservas internacionales de ese país. Y por último aparece esta cuenta de ajuste o de discrepancia estadística que se llama errores y omisiones netos, y que nos va a servir para justamente cerrar estas ecuaciones y que el resultado sea nulo.
Entonces, de acuerdo a estos datos, la ecuación sigue siendo lo mismo que habíamos dicho hoy. Nada más que ahora el saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital más los errores y omisiones tienen que ser igual al saldo de la cuenta financiera. Si aplicamos los cálculos de acuerdo a los resultados que obtuvimos, vamos a ver que es así. O dicho de otra manera, el saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital más los errores y omisiones menos el saldo de la cuenta financiera nos tiene que dar un valor nulo. Aquí tenemos algunos ejemplos también que ustedes pueden actualizar con el material que le dejamos en el aula virtual. Y esta información, por ejemplo, es la que surge de la balanza de pagos, ¿sí? Exportaciones e importaciones a valor FOB por principales rubros, ¿sí? Y acá tenemos las exportaciones de bienes según los principales rubros, ¿sí? Toda esta información está disponible en el INDEC, así como en algunos informes que les descargamos en el aula. Ustedes pueden buscar otros informes en el INDEC, ahora o cuando lo necesiten, y lo importante es que sepan que este tipo de información relacionada con el comercio internacional y las transacciones que se hacen entre residentes y no residentes van a estar siempre computadas en este instrumento que se llama balanza de pagos. ¿Por qué es importante conocer los resultados y poder comparar entre los países? Porque de acuerdo a eso es que se van a ir determinando dentro del mundo de la economía internacional los flujos de capital entre los distintos países, ¿sí? Entonces, un concepto que nos tiene que quedar en claro es que un país con una economía en crecimiento tiene una mayor demanda de capitales. Y en ese sentido van a ofrecer rendimientos más altos a los inversores, por lo cual, obviamente, el capital va a fluir desde las economías de bajo crecimiento a aquellas con alto crecimiento económico. En este punto es interesante pensar, por ejemplo, qué va a suceder con este movimiento de flujos internacionales a nivel mundial ahora, ¿no? Una vez que se acomode un poco el tema de la pandemia, una vez que finalicen todas las restricciones, o al menos de que se vuelva a una semi-normalidad, sería muy bueno que nos planteemos en estos términos de dónde hacia dónde se supone que van a fluir los capitales y dónde sería que los inversores van a llegar a poner esos capitales que están disponibles, ¿sí? Y por último, también podemos ver que más allá de buscar buenas tasas de interés o altas tasas de interés, los inversores lo que tienen en vista siempre para mover sus flujos de capital es, por un lado, obviamente, ganar altas tasas de interés, como estábamos diciendo, pero también poder diversificar el riesgo y también poder abrir otras filiales y ganar mercado de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿por qué se mueven los flujos financieros o de dinero o las inversiones de un país a otro? Por estos motivos que estamos diciendo, por las altas tasas de interés, para diversificar el riesgo y para ampliar los mercados a través de apertura de nuevas filiales, ¿sí? Entonces, esta información que nos va a brindar la balanza de pagos de cada uno de los países y el consecuente movimiento de capitales o flujos de capitales a nivel internacional, nos van a mostrar cuáles son las diferencias internacionales en el ahorro y en las oportunidades de inversión de cada uno de los países. Espero que les haya servido esta breve explicación como para introducirnos en el tema. Les vuelvo a decir que por favor revisen el material que está disponible del INDEC y esperamos sus consultas, sus preguntas a través de los medios de comunicación
estamos utilizando siempre. Los saludo y espero que podamos terminar de una buena manera esta unidad y este programa.